Hola, buenos días. Buenos días. Bien, ahorita en un momento comenzamos. Bueno, pues mientras llegan los demás, vamos a comenzar. ¿Ya anotaron presente, por favor? Acuérdense de pasar lista. Y bueno, entonces para la sesión de hoy, pues tenemos varios puntos importantes para retomar. La primera cuestión, pues es lo que veíamos en el video, ¿verdad? Acerca de estas ideas de estos psicólogos cognitivos, que, bueno, llama mucho la atención, como nos dice en el texto, en el video, pues también originalmente eran psicoanalistas, pero pues en un momento determinado se separan también de las ideas freudianas y se apegan paradójicamente a esto que va a ser muy opuesto, que va a ser el conductismo, pero pues poniéndole ahí como su sazón, por decirlo de alguna forma, ¿no? Nos aportan esta idea de neurosis que es pues muy tocada en el psicoanálisis, y pues aquí hay que darle como una explicación, obviamente desde este ámbito cognitivo, y bueno, se hace aquí alguna cuestión interesante. La verdad es que muy al margen de la teoría que estemos hablando, una realidad es que, y lo vamos a ver también ahorita en la sombra, lo que yo niego me genera problemas. Esa es una realidad que de alguna manera es irrefutable. Insisto, la podemos ver aquí desde el cognitivismo, o como nos lo manejan con la cuestión de la sombra, ¿no? Entonces, hay que aprender a manejar esto que es como un lado oscuro, pero que también oscuro no significa necesariamente malo, ¿no? Pero bueno, ahorita lo vemos. Pues me gustaría que comenzáramos, que ustedes me platiquen, que ustedes me vayan diciendo el primer personaje. Creo que nadie me mandó información de Tolman, ¿verdad? Alguien, no, es que no, a Tolman no lo puse, o sí lo puse dentro de las biografías. No, profe.
No, ¿verdad? Ahorita que estoy pensando, nos falló ese. De Elis. De Bandura, sí, hay varios que me mandaron de Bandura. ¿De quién me mandaste biografía, Brenda? Yo le mandé de Maslow, de Freud, Jung, Rogers, Auswell, Fromm, Erikson. Auswell, ¿y quién más? ¿Quién dijiste después de Auswell? Fromm, Erikson, Peirce, Piaget, Frank. ¿Quién me dijiste? Es que se cortó. ¿Pierce? Piaget. Piaget. A Fritz. Ajá. A Víctor Frank. Ajá. Y a Vygotsky. Okay. Bueno, a ver, ¿qué nos puedes decir de Auswell? De Auswell, que vamos a comenzar a manejarlo la próxima semana. Auswell, Piaget y Vygotsky, pero nada más de Auswell. Perdón, tantitito. Acuérdense, por favor, las personas que se acaban de integrar, ponerle presente, por favor, tomen su asistencia anotándose en el chat, ¿sale? Y ahora sí, vamos a escucharte, Brenda. Bueno, él contribuyó a la teoría cognoscitiva y, bueno, no sé si pueda leerlo, profe. Sí, claro. A ver. Bueno, en su teoría pretende dar un significado para el alumno de lo que se le está enseñando. Pretende dar algo real para que le sea más fácil adquirirlo. Y el conductismo, que era el que prevalecía en ese entonces como medio de educación, decía que los niños son un lienzo en blanco. Y Auswell decía que no. Él estaba interesado por conocer y explicar las condiciones y propiedades del aprendizaje. Y él publicó en 1963 una teoría, la teoría del aprendizaje significativo. Y explica las condiciones propias del aprendizaje que se pueden relacionar con formas efectivas y eficaces de provocar de manera deliberada cambios cognitivos estables. La finalidad del aprendizaje debe de ser eficaz, decía Auswell, para que tenga resultados positivos a lo largo de a largo plazo de manera cognitiva y a nivel social. También dice que está basado en experiencias, informaciones valiosas y así va a obtener una reflexión. El individuo, ¿no? O el niño en este caso, ¿no? ¿O cómo? Ajá, sí, ¿no? El niño es el que va teniendo reflexiones. El niño es el que... Okay. Todos tenemos cimientos que nos ayudarán a adquirir nuevos conocimientos y pues que nadie viene en blanco, era lo que decía primordialmente Auswell. Ok. Bueno, esta idea de la tabula rasa o de la hoja en blanco realmente es una discusión que han mantenido los filósofos a lo largo de la vida y viene desde tiempos muy remotos, desde tiempo de Aristóteles y Platón. Recordemos que estos dos filósofos están relacionados, que Platón fue maestro de Aristóteles y que en un primer momento, aunque Aristóteles va a seguir las ideas de Platón, posteriormente se divorcia de ellas y él empieza a postular sus propias ideas, pero en el caso, por ejemplo, de Platón, si en el caso de Platón, él postulaba que nosotros éramos almas que íbamos reencarnando con el tiempo. Entonces, precisamente a partir de esas reencarnaciones o de esas vidas ya vividas, nosotros traíamos
ya una serie de experiencias, y esas experiencias pues se notaban en nuestra vida, ¿no? Permítanme tantito. ¿Alguien podría mandarle el link a Karime, por favor? Dice que no lo tiene. Ah, ya dice que ya lo tiene. A ver, ay, Dios mío. Sí. Ok, entonces, bueno, les decía, Aristóteles va a pensar completamente diferente a su maestro. Para él no tenemos ya información precargada, por decirlo de alguna forma, cuando llegamos a esta vida, sino que nosotros somos tábulas rasas, es decir, hojas en blanco. Es precisamente aquí, en esta vida, en esta experiencia, en donde yo voy a comenzar a aprender, a conocer, a relacionarme con el mundo que nos rodea, ¿no? Y a lo largo de los siglos, estas dos ideas o estas dos tendencias se van a ir gestando y todavía hasta hoy día, pues está un poquito como esta cuestión, ¿no? Entonces, Auswell nos habla de esta situación. A ver, por favor, los que ya habían entrado cuando Brenda comenzó a hablarnos de Auswell, tengo una pregunta. Según Auswell, ¿nosotros somos o no somos hojas en blanco? ¿Somos o no somos tábulas rasas? ¿Qué es lo que dice, qué es lo que dice Auswell de esto? No, profe, no dice que no somos tablas en blanco, porque él hace mucho énfasis que el aprendizaje del alumno se basa en lo que él ya sabe anteriormente. Entonces no somos tablas rasas. Sí, ya traemos cierto conocimiento, ¿verdad? Y como ellos suelen ser muy objetivos, digo los conductistas, a lo mejor esto podría estar en términos de instintos, ¿no? Que los instintos son conductas que ya tenemos nosotros, pues cargadas, tal vez podríamos decir, de acuerdo a nuestra a nuestra situación biológica. Pero bueno, entonces Auswell dice que ya tenemos ciertos conocimientos. Bien, ¿quién más? ¿Qué me ayuda? ¿Qué más me podrían decir de Auswell, por favor? Por cierto, gracias, Brenda. A ver, busquen, por favor, en sus biografías. Ya casi todos me mandaron sus biografías, así es que pueden buscar. David, ¿nos quieres aportar algo? Sí, profe. Gracias. Si quiere. Sí, por favor. Bueno, de lo que estábamos viendo, dice que reduce toda la psicología de la educación a tan solo un principio, que diría que el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. También es conocido por haber desarrollado la teoría del aprendizaje significativo, uno de los conceptos fundamentales del constructivismo moderno. En él
En él se defiende la idea del aprendizaje en tanto como un concepto cognitivo complejo, más que como meramente memorístico. O sea, va más allá de, no solamente quiere decir que el aprendizaje es memorizar, sino como él lo dice, ¿no? Que el alumno saque provecho de los aprendizajes que ya trae previos y que Aquí los vamos funda a con hacer los nuevos tantito que está adquiriendo. Ok, gracias. Aquí vamos a hacer tantito una pausa porque esto es muy importante. En las últimas décadas hemos entrado como en una especie de debate en donde todos los que participamos de una o de otra forma en las cuestiones educativas estamos en esta situación, en este debate acerca de la importancia del aprendizaje significativo que definitivamente tiene una valía muy importante versus lo que sería también nada más las simples cuestiones memorísticas. Si nosotros revisáramos la historia de la educación, la historia de la pedagogía, nos daríamos cuenta que siempre se había, y conste que lo digo en pasado, siempre se le había dado un peso muy importante precisamente a las cuestiones memorísticas y pareciera ser que aquel que tenía buena memoria pues era como el más inteligente y también considerado de alguna manera el mejor alumno. Además, siempre y cuando también mantuviera una conducta pasiva en el aula, ¿verdad? El que no cuestiona, el que no pregunta, el que se mantiene quieto en su lugar por largas horas, etcétera, etcétera. Y entonces eso era un buen alumno, ¿no? Eso era lo deseable. Sin embargo, llega Ausubel y entonces nos propone esta cuestión del aprendizaje significativo, en donde él nos va a decir, y esto es cierto, pero no por ello se tiene que dejar de lado lo memorístico, y ahorita hablamos de esto, donde él propone que los aprendizajes que verdaderamente se dan y los que valen la pena son aquellos que no son importantes. Esto es un aprendizaje significativo, lo que de alguna forma yo estudiante le veo una utilidad práctica o le veo algo importante. Y entonces, como eso es lo importante, como eso es lo que vale la pena, nosotros como profesores tendríamos que ir buscando la manera de ayudar al alumno a que tenga ese aprendizaje significativo. ¿Cuántas veces en la vida hemos escuchado, sobre todo, por ejemplo, yo como profesora, cuando los alumnos dicen, ¿y esto para qué me sirve? ¿No? ¿Y esto para qué lo quiero? O ahora de repente mucho el cuestionamiento de, a ver, digan cuántas veces en su vida les ha servido el aprendizaje de las fórmulas del cálculo diferencial en su vida, ¿no? O a quién le ha servido las ecuaciones químicas a lo largo de su vida. Y es precisamente entonces esta cuestión en donde el aprendizaje, si no se vuelve significativo, pues entonces se va perdiendo. Finalmente yo voy a aprender, y esto es cierto, ¿no? Actualmente yo tengo 49 años y recuerdo a la perfección las clases de historia que yo tenía en cuarto año de primaria, porque a mí siempre me llamó mucho la atención, pues todo lo que tenía que ver con la historia, no lo sé por qué, fue como una cuestión a lo mejor natural, pero recuerdo, por ejemplo, cuando la profesora nos empezaba a explicar las pirámides egipcias, ¿no? O sea, a mí me causaba un gran impacto. Y creo que es a partir de ese impacto en donde nos empieza a pasar fotografías y yo me doy cuenta de lo enorme, por supuesto no las conozco ni más que a través de fotografías desde aquel entonces, a mí me causa un impacto muy grande el imaginar cómo alguien puede construir algo tan alto. Ahí está ese impacto que me causa en ese momento cuando yo tenía a lo mejor 9 años y han pasado 40 años y sigo recordando las cosas que la profesora decía. Y hay hay varios puntos específicos, como por ejemplo que tenían un dios del sol, etcétera. A lo mejor no recuerdo, obviamente, toda la clase, pero sí recuerdo algunos puntos muy específicos, ¿no? ¿Qué es lo que se dio ahí?
bueno, a través de imágenes, en este caso, la maestra logró que en mí, no sé en cuántos compañeros, no sé si fui la única, ese es el gran problema en las aulas, que yo puedo llegar y causar un gran impacto en no sé cuántos alumnos, pero también habría que preguntarse si en la totalidad, ¿no? Si estoy hablando, por ejemplo, de bulimia, de, ¿cómo se llama la otra? El otro desorden alimenticio, bulimia y... Anorexia, maestra. Anorexia. Muy bien, gracias. Si yo estoy hablando de manera teórica de la bulimia y la anorexia, y si alguien ha vivido, ha experimentado en carne propia esta situación, ahí es donde se va a dar un aprendizaje significativo. ¿Por qué? Porque esas personas que lo están experimentando, les resulta importante conocer o entender toda esta situación y a la hora que yo como profesora estoy explicando, estoy hablando, pues les va a caer a ellos el 20. Y habrá personas que no tengan absolutamente ningún problema de este tipo, es más que ni les interese en absoluto el tema. Y entonces, en 2 meses yo les puedo preguntar, ¿qué diferencia hay entre bulimia y anorexia? Y dirán, pero pues es que eso ni lo hemos hablado, maestra. O sea, eso nunca lo tocamos, profesora. Y no es que estén mintiendo, es que verdaderamente, como no se volvió un aprendizaje significativo, como no se volvió algo importante en su vida, la mente lo saca, ¿no? La mente no le da importancia, ¿no? Que aquí también intervienen los procesos de memoria, pero bueno, ahorita hablamos de eso. ¿Qué más, David? ¿Qué más nos puedes decir? Bueno, por último, me gustaría decir que, de acuerdo con la perspectiva de Ausubel, las teorías y los métodos educativos deben estar relacionados con la actividad que se realiza en el aula y con los factores cognitivos, afectivos y sociales que pueden tener lugar. Ajá. Creo que es lo más destacable de lo que... Esto último, ¿tiene que estar relacionado con los factores cognitivos y con los factores que dijiste? Perdón. Perdón, profe, es que están trabajando en mi casa y se oye mucho ruido. Bueno, dice que está relacionado con los factores cognitivos, afectivos y sociales. Fíjense, cognitivos, afectivos y sociales. Y sociales, ¿no? Lo que les decía de esta cuestión de la bulimia y la anorexia. Si hay un grado de afectividad, a lo mejor hay rechazo, a lo mejor hay miedo, a lo mejor hay, no sé, cualquier cantidad de situaciones emocionales, afectivas, pues obviamente que lo voy a entender o se me va a quedar grabado. Insisto, como dije hace ratito, se va a volver significativo. A lo mejor no soy yo, a lo mejor es mi amiga, ¿no? O me estoy dando cuenta que se está volviendo una práctica muy común entre mis amigas. A lo mejor yo jamás he pensado en volver las cosas, volver al alimento, jamás he tenido problemas de alimentación, tengo muy buen metabolismo y entonces esos no son problemas míos, pero me estoy dando cuenta que entre mis amigas se está volviendo una práctica muy común y entonces ahí es donde entra la cuestión social, ¿no? A lo mejor en mi familia nunca ha habido problemas de alimentación, nos parece bien comer todo lo que nos llega y nunca ha sido mal visto, pero de repente me topo que en mi salón de clases o me topo que en mi grupo de catecismo o me topo que en mi grupo donde hago deporte, etcétera, ya hay 2 o 3 o 4 personas que se están preocupando por esta cuestión y que están practicando y entonces ahí es donde entra la cuestión social, ¿no? Porque muchas veces dentro de nuestro primer grupo social, que es la familia, está aceptado, permitido, pero afuera en la sociedad no. Entonces ahí es donde van entrando estos conceptos sociales, ¿no? Y cognitivos que tiene que ver con nuestro pensamiento, ¿no? Que les decía hace ratito en el video, el gran problema que tenemos son nuestros pensamientos. Pero bueno, a ver, ahorita continuamos con esto. Juan, ¿estás alzando la mano? Sí. Ajá, te escuchamos. Bueno, usted dice, bueno, de acuerdo a la teoría dice Ausubel que tienes que tener o la
debe haber un vínculo entre el profesor y el alumno en el cual se debe de manifestar, o el alumno, la maestra tiene que generar un interés hacia el alumno. Yo lo quiero centrar en algo que me pasó de hace más de 10 años, que estuve en la UAM de Xochimilco. Ahí manejaban el sistema modular. Y hacían mucho énfasis los maestros de que si te costaba trabajo aprender, lo ibas a retener más. ¿Que si te costaba trabajo como aprender, no ibas a retener más? Ajá, sí. Ah, ok. O sea, ellos no se basaban en el interés. Se supone que estás en la escuela y debe de haber un interés ya entendido. Ajá. Pero ellos decían que si te daban toda la información, se te iba a olvidar. Más sin en cambio, si tú buscabas la información, lo ibas a retener más y que no iba a haber una pérdida de conocimiento a tan corto plazo. Entonces esto sería algo contradictorio con la teoría. ¿Por qué? A ver, ¿O no? No estoy entendiendo por qué sería contradictorio. A mi modo de entender, Ajá. el interés tú te lo vas a generar, no te lo va a generar la otra persona. Entonces, en la medida de que tú lo quieras hacer, es como lo vas a aprender. Y en la medida en que te cueste trabajo encontrar la solución al problema o al tema que estés buscando. No exacta, o sea, ¿cómo sería? Sí, pero no. La tercera persona que sería el maestro, ajá, nada más te propone el tema y ajá, tú tienes que generar el interés. sí. O sea que el interés tú lo tienes que generar. Y como lo dice la teoría, el profesor por diversos medios debe de buscar que al alumno le interese el tema para que lo retenga por más tiempo. Entonces, aquí uno mismo tenía que ser autosuficiente. Sí, bueno, yo no le veo, yo no le veo contradicción, definitivamente, no, o al menos desde mi experiencia personal, no le veo la contradicción. A ver, te escucho. Pero sí se maneja un tanto diferente, ¿no? Mira, estamos ciertos de que estamos circunscritos en un sistema educativo nacional. Este sistema educativo nacional propone, ¿no? Áreas de conocimiento, propone tipos o agrupaciones. ¿Qué quiero decir? Tenemos un nivel bueno, es más preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, universidad y especializaciones, ¿no? Los posgrados, ok. Tenemos las carreras. Y bueno, ya ahorita diferentes tipos de secundarias. Bueno, ahorita creo que ya no está tanto la diferenciación entre una secundaria técnica y una secundaria oficial, etcétera, pero bueno, están ahí esas situaciones. Los diferentes tipos de bachilleratos que tenemos, hay infinidad de subsistemas de bachilleratos, preparatoria abierta, preparatoria escolarizada, dentro de las mismas preparatorias escolarizadas o bachilleratos, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, pues ya sabemos que tenemos preparatorias, SHs, vocacionales, CETIS, CEBETIS, bla, bla, bla. Entonces, diferentes subsistemas de bachillerato. Tenemos diferentes instituciones de nivel superior, tú decías la UAM, Politécnico, etcétera, etcétera. Entonces tú dijiste y tú partes de la idea de que, bueno, cuando ya estamos en un nivel profesional, se supone que ya de entrada tú tienes un interés de estar allí. O sea, ya no es como, por ejemplo, en la primaria que te metieron a la primaria justo Sierra porque pues le quedaba más cerca a tu mamá y ahí es a donde tú no interviniste, a lo mejor tú no interveniste, o mucho, el grueso no intervenimos en la primaria y en la secundaria, inclusive donde entramos. Muchos también estudiamos la preparatoria más obligadamente que otra cosa. Ok, sale. Pero cuando ya estás en la profesional, tú dices, y me parece que así es, y creo que así será en el caso de todos ustedes, es porque ya sabes lo que quieres y ya estás ahí. Entonces, se supone que ya debe de estar generado cierto interés. Pero de todas maneras, nosotros como profesores, o sea, sí tendríamos no sé si utilizar la palabra obligación, voy a utilizar con pinzas,
nosotros como profesores sí tenemos la obligación de proponer ciertos temas y cierta forma de abordar también de repente esos temas. O sea, aunque tú, por ejemplo, ahorita estás aquí estudiando psicología y tú querías estudiar psicología, de todas maneras, también de alguna manera está dentro de mis funciones como profesora ayudarte a generar eso. No me parece contradictorio, yo le diría, María, complementario, porque imagínate que yo llegara, yo, Beatriz Navarrete, ahorita en esta clase, y no sé, yo te empezara a hablar de Víctor Frank y entonces te dijera, añoranza de soledad. Por supuesto, había momentos en que era necesario alejarse de la aglomeración. Sabemos que la imposición de la vida comunitaria, y me paso así yo 40 minutos, y después de los 40 minutos les digo, ¿entendieron, chicos? ¿Sí? ¿No? Bueno, busquen tal página, adiós, nos vemos dentro de 8 horas. Uy, sí, qué divertida está la clase, o qué entretenida, o qué productiva, o no sé qué otro adjetivo decir, ¿no? Pues por supuesto que por más motivado que tú estés, pues no vas a estar motivado hacia mi clase. Ahora, muchas veces ya somos suficientemente maduros y podemos dar un paso más allá, pero esto no siempre y no todos, podemos dar un paso más allá en donde yo misma, por ejemplo, voy a citar el caso de Historia Universal e Historia de México en la preparatoria conmigo, en la prepa 9, allá por 1986, 87, 86, 87 más o menos. Teníamos una maestra de historia que llegaba y empezaba así. Lupita Torres, Juan Vázquez, Guillermina Navarrete, no, estoy poniendo un ejemplo. O sea, se tardaba, en verdad, lo juro y no es exageración, éramos muchos, es una realidad, pero se tardaba como 10 minutos en pasar lista. Pero además hasta parece que lo hacía a propósito, ¿no? Ser parsimoniosa a la hora de nombrar. Bueno, ya. Una vez que terminaba de pasar lista, empezaba. La Revolución Mexicana comenzó y lo que nosotros teníamos que hacer era tomar el apunte, ¿no? Y ella iba, pero así, ¿eh? O sea, si yo algo aprendí con esa señora, Socorro Holguín se llamaba, fue escribir rápido. No aprendí absolutamente nada de historia, porque además mis apuntes estaban incompletos porque dictaba tan rápido que muchas veces no captaba. Pero eso sí aprendí a escribir rápido, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Yo les decía hace ratito, para Beatriz Navarrete, quién sabe por qué extraña razón, pero la historia le fascina, ¿no? Entonces, pues la salvo, la libro, porque yo me vuelvo autodidacta. Y la verdad es que la profesora Holguín jamás nos pues no sé si decir inculcó como el amor a la historia, pero yo solita lo obtuve, o a lo mejor ya alguien me lo había inculcado, no recuerdo, más atrás, no lo sé, pero el chiste es que ahí está, ¿no? Y entonces pasa el tiempo y yo solita empiezo a crearme un aprendizaje significativo hacia la historia, que es lo que tú, creo que es lo que tú me estás comentando, ¿no? O sea, nosotros mismos tenemos que, ¿qué palabra utilizaste? Se me fue. Pero como interesarnos, ¿no? Nosotros solitos nos tenemos que interesar. Entonces, yo por eso te decía, es como complementario. Sí, por una parte, el profesor tiene ese trabajo, la verdad es que sí es, y ese es uno de los grandes problemas que yo veo en el sistema educativo, que muchas veces los profesores no son motivadores. Porque además de todo ya necesitamos como un nivel intelectual o un nivel de madurez muy alto como para decir, sí quiero estudiar esta materia y me voy a volver autodidacta y yo solito voy a avanzar y yo solito voy a hacer y yo solito me voy a... No lo sé, es como muy, muy complicado, pero sí, yo parto de la idea, yo estoy convencida de que el profesor tiene que ser de alguna manera el primer motor y a lo mejor ya como en un segundo paso,
o en un segundo nivel, en un segundo estadio, ya volverme autodidacta y ya ser yo solita la que busque, ¿no? La que me interese, la que repase, la que estudie, sin la necesidad de que el profesor esté ahí diciéndome, ¿no? Digo, no sé, a mí me parece esa situación, que son como complementarios. Que además de todo, pues cuando yo logro que mi aprendizaje sea significativo, pues es ahí cuando se prende, como que se aprende el foco, ¿no? Y avanzamos hacia el siguiente punto, ¿no? Pero no sé cómo veas, o cómo vean los demás, qué piensan de lo que nos comparte Juan, desde sus propias experiencias. Pues sí, en esto, a lo que menciona, sí había maestros muy cerrados, ¿eh? Y por lo regular sí eran mayores, ¿eh? Que ellos se dedicaban a hablar y les valía. Uh-huh. Incluso llegaban a la hora que querían y era nuestra obligación estar ahí. Así faltaran 5 minutos para terminar la clase, tenías que estar ahí. Sí, el ponernos en un lugar, bueno, yo aprendí desde la universidad que los procesos de enseñanza-aprendizaje tienen que ser en las dos direcciones, ¿no? Yo, la profesora Beatriz Navarrete, esto es algo que yo he aprendido a lo largo, bueno, desde la universidad, yo lo aprendí de mis profesores y lo he aplicado. Estar abierta precisamente a lo que Brenda me puede enseñar, a lo que Oder, a lo que Claudia, a lo que Esmeralda, a lo que Guadalupe. O sea, es un proceso recíproco en donde yo aprendo, verdaderamente yo aprendo de ustedes, de sus experiencias, de la forma en que ustedes interpretan el mismo material, porque yo les puedo dejar una lectura, pero la manera en que lo procesa David y la manera en que lo procesa Jung y lo procesa Karim va a ser diferente a la manera en que yo lo proceso. Entonces, tengo que abrirme al hecho de que yo voy a aprender de ustedes y por supuesto que ustedes van a aprender de mí, ¿no? Porque en primera instancia eso es como lo que originalmente se busca. Bueno o malo es como la idea que tenemos acerca de los procesos de aprendizaje y hay quienes están completamente cerrados. Ahorita que terminemos curso, estoy participando en otro curso, en donde más bien un maestro de maestría, donde un maestro nos está dando una capacitación docente. Y hace 8 días hicimos un ejercicio en donde nos preguntaban a nosotros como, porque este curso lo estamos tomando a profesores que tenemos 2, 3, 4, 5 o infinidad de años de experiencia docente, ¿no? Entonces, por ahí había una pregunta que nos señalaban a nosotros en el sentido de que si es lícito que un profesor en un momento determinado conteste no sé. Y muchos de mis compañeros, digo, pues desde su experiencia y muy respetable para mí, decían que no. Y yo digo, bueno, esto no puede ser. Yo desde mi experiencia, por ejemplo, en bachillerato, yo he dado geografía. A mí también es otra de las cosas que a mí me súper encanta, ¿no? La geografía. Entonces hay un momento de geografía, sobre todo al principio, donde hablamos del sistema solar. Imagínense ustedes con todos los descubrimientos que hay ahorita en el 2020 con respecto al sistema solar, pretender yo conocer todo. Y si un alumno me dice, oiga, profesora, es que no, así no es, y yo me cierro, como dices, que a muchos profesores, en el sentido de que no, lo que yo digo así es. Por ejemplo, cuando yo estaba en la primaria, en secundaria, preparatoria, se decía que Plutón, el último planeta es Plutón, se me fue ahorita, es un planeta. Hoy en día se dice que es un planetoide o un planeta enano. Si cuando yo estoy dando aquí y ahora clases de geografía, un alumno me corrige y me dice, es que ese ya no es planeta, ya es planetoide. Y entonces yo me enojo y digo, no, es planeta, me estoy cerrando. Ahí inmediatamente el proceso de aprendizaje, el proceso de enseñanza-aprendizaje se cierra.
el alumno ya no confía en mí, porque a lo mejor él vio un documental o leyó un artículo donde dice que este planeta ya no es considerado planeta, sino planetoide, pero su profesora se cierra al siglo pasado diciendo que sí es planeta y se acabó. Lo que yo digo así es y ya, no me contradigas. Chicos, ya se acabó estos 40 minutos, por favor, les pido por favor que se vuelvan a conectar, ¿sale? Ahorita continuamos con esto.